Muy buenas chicos, queridos, queridas, ¿cómo estáis? Aquí estamos, emitiendo una semana más un vídeo para compartir acerca de mi experiencia, herramientas, aventuras, todas con un punto de reflexión y de hacernos ver el mundo de una manera diferente para abordar las circunstancias que nos pasan. Es un canal de crecimiento y evolución, un canal de la consciencia. Esta semana voy a hablar de la herramienta que para mí ha sido, es y será la llave maestra, la que me ha ayudado para afrontar circunstancias extremas, recuperaciones de accidentes, lesiones, enfermedades. Para mí es la conexión, que es la meditación. Os voy a contar primero cómo llega la meditación a mi vida y luego hacemos una pequeña práctica. En esa búsqueda de respuestas, estuve haciendo mi parte didáctica después de haber estado navegando en muchos campos y escenarios de la vida y me puse ya pues a intentar añadir esa otra parte más lectiva. Y bueno, pues habiendo hecho unos cuantos cursos, llegó a mí la información del curso MBSR de la Universidad Complutense de Madrid, el Mindfulness Basic Stress Reduction, y accedí a hacerle. Eran 8 semanas y en ese momento yo ya había estado haciendo una serie de cursos, yo llevaba un tiempo gestionando cosas con el tema didáctico y me apetecía, me llamó, ¿no? Me apunté al curso, el curso empezaba con muy poco tiempo de meditación, porque ten en cuenta que romper el mecanismo a la velocidad a la que va la mente y el personaje que hemos creado lleva su tiempo, ¿no? Y empezó con muy poco tiempo, con prácticas y ejercicios que nos iban llevando cada vez más a ralentizar la velocidad a la que va la mente y entrar en el cuerpo, con la observación de las sensaciones y de ejercicios para estar poniendo la atención consciente, atención plena, en todo aquello en lo que dirigíamos la atención, en lo visual, auditivo, sensaciones, en el gusto, olfato. El curso fue fantástico, de muy poco tiempo, a lo máximo que eran 45 minutos, y fueron 8 semanas. En esas 8 semanas aprendí muchísimo y sobre todo fue una conexión con algo muy profundo que era como que yo sentía que esa práctica ya la había hecho antes en alguna otra ocasión. No sabía cuándo. Yo tenía una actividad nerviosa y dinámica muy alta. Tengo esa capacidad por los elementos que componen mi estructura energética a nivel astrológico y a nivel de la medicina ayurvédica. Tengo una capacidad para estar muy dinámico, ver las cosas muy rápido, muy perceptivo, muy intuitivo y con bastante estrés en ese momento, ¿no? Debido a las circunstancias en las que había estado envuelto, y ahí nos metimos. Fue sensacional, sensacional. Fue dar un turning point, como dicen los ingleses, un cambio de rumbo y añadir una herramienta que en ese momento empezó a colocar todo en una, como si estuviera en una biblioteca, ¿no? En una organización, en una estructura que empecé a ver las cosas con muchísima más claridad y nitidez. Tremendo. Yo recomiendo, vamos, sí es cierto que yo fui muy disciplinado en ese momento, tengo esa capacidad de involucrarme en lo que me apasiona y me llama de una manera total, y nada más terminar del curso de esas 8 semanas, yo empecé a practicar en casa a partir de 45 minutos. Y bueno, pues llegó un momento en el que alcancé niveles de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas y 7 y 8 horas al día de meditación. Así me tiré nada más salir del curso seguidamente, pues unos 2 años haciendo esa práctica, y fue sensacional la experiencia que tuve. Bueno,
poder percibir y sentir cosas que estaban fuera del alcance de lo normal. Empecé a trabajar también con sesiones de coaching y bueno, pues la capacidad con la que puedes ver cuando estás en esos niveles tan altos de meditación es fantástico. Luego es cierto que una vez que ya tienes esa práctica es como que ya no la necesitas tanto porque ya estás conectado, ¿no? Sin embargo, al principio se requiere de una práctica. Yo sigo practicando porque me gusta el hábito y el crear esa rutina y disciplina, no tan disciplinadamente, no como en ese entonces, que fue muy contundente. Sí, sigo practicando mi hora, hora y media, todos los días, dependiendo del día, y por supuesto a lo largo del día, de estar con la práctica de la atención plena en la observación de mi mundo interior y de mis pensamientos y de lo que sucede al exterior. Y soltando todo, ¿no? A la vez. Todo eso, bueno, lo iré explicando más adelante. No sé si en este vídeo, porque va a ser para beginners, para empezar, pero seguramente que en otros. Entonces, bueno, pues al tirarme tanto tiempo y hacer esa práctica durante esos años, que seguí implantando a partir de ese momento, pero esos años fueron muy monje, ¿no? Muy ascético además, cortando de todo lo de fuera, metiéndome dentro, bueno, incalculable. No puedo explicar porque sería poner palabras a algo que lo tienes que experimentar tú si eres capaz, porque es... Así que a partir de ahí, bueno, me di cuenta de que era mi herramienta, me empecé a manejar patrones de esa impulsividad de otra manera, sigo trabajando con ellos, que hay algunos que vienen muy adheridos. No obstante, bueno, me trato con amor, con cariño, me caigo, me levanto y me doy cuenta que es un juego. Entonces, todo eso te ayuda a la meditación, porque la meditación es como si fuera un parabrisas en medio de la lluvia, ¿no? En el coche. Te va permitiendo ver donde en condiciones sin el parabrisas sería posible, sin embargo, con muchísimo esfuerzo, ¿no? Y esto te va haciendo ver las cosas con muchísima claridad. A mayor es la práctica y a mayor vas entrenando, mayor claridad vas teniendo, más puntos se van conectando y muchísima más consciencia, atención, discernimiento se van desarrollando, al igual que el desapego de ciertas estructuras. Lógicamente, no solamente a mí me ha servido la meditación, sino otras muchas más técnicas que luego vas incorporando y añadiendo con la meditación y es como un catalizador, ¿no? Así que a partir de ese momento la he utilizado para todo. Y como os he dicho, es para mí la llave maestra. Así que, dicho esto, pues vamos a hacer un pequeño ejercicio para empezar simplemente a conectar con la toma de contacto. Mucha gente se piensa que hay que parar los pensamientos. Mucho más allá de eso, que ese es un gran tópico, al igual que cuando le dices a alguien, ay, cómo me gustaría meditar y no tengo tiempo. Y entonces es cuando más tienes que meditar, cuando no tienes tiempo, precisamente. Y todos estos tópicos, ¿no? De, ay, yo no sé meditar, todo eso es como todo, es la práctica. Y aquí no hay que llegar a ningún lado, es simplemente ponerte. Y no hay que quitar ningún pensamiento. Lo que hay que es aprender a desarrollar la atención de lo que sucede, tanto dentro como fuera. Y soltar. Soltar. Y todo eso se va dando a medida que vas practicando. Cuando tú empiezas la práctica, lo que vas a sentir es que tienes muchísima inquietud, que quieres salir corriendo, que estás incómodo o incómoda, que quieres huir. Empiezan a venir todas las cosas que tienes que hacer, empiezan a venir todos los problemas, empiezan a venir todas esas inseguridades, miedos, personajes que hemos creado, cosas que nos han pasado y que saltan, porque la herramienta esta lo que hace es empezar a sacar y a ver todo lo que está en el cuerpo y en nuestro subconsciente. Cuando el ego se apega y se identifica con lo que está sucediendo, reacciona y enseguida quiere salir corriendo, enseguida se lo toma personal.
Lo que vamos haciendo con la práctica de la meditación es desarrollar el observador, la observadora de lo que sucede, porque todo es un juego. Y es empezar a ver que todo lo que sale simplemente son energías y son movimientos que se quedaron estancados y que mi mente se va a veces en distracciones, otras veces vuelve, con todo ese cúmulo de experiencias, desarrollar el observador. Y eso se va dando en la práctica. Cuando vamos entrenando esta atención en, por ejemplo, como voy a explicar ahora, en la respiración, y se nos va en otra historia, la práctica es esa. La gente se piensa que ya tiene que saber ponerse ahí y estar un tiempo determinado. No, es el estar. Y el estar es desarrollar la paciencia, la persistencia y la constancia de ir entrenando la atención, por ejemplo, en la respiración, y mantenerla ahí el mayor tiempo posible, y cuando se nos va, si es inmediatamente, volverla a poner una y otra vez. Una y otra vez. ¿Por qué? Porque la gente se piensa que tiene que estar ahí y tiene que estar quieto, quieta, sin nada. Y no, es estar ahí desarrollando la práctica de se nos va, la ponemos otra vez. Se nos va, la ponemos otra vez. Y así 1.000.000 de veces. En ese proceso van a empezar a salir todo tipo de emociones. El qué malo soy, los juicios se me está yendo, joder, tal, no sé qué. Todo eso es lo que voy a ir viendo con la práctica. Cuando yo al principio empiezo a practicar, se me va con lo que estoy diciendo, joder, tal, y a lo mejor aguanto 5 minutos porque me he identificado con lo que está pasando. A medida que voy practicando, lo que voy es viendo y observando los pensamientos, las cosas que van saliendo como las nubes pasar. Y lo que voy es estando en calma con todo lo que va pasando y manteniéndome ahí. Lógicamente el camino de la vida es ese, ¿no? Ir desapegándonos e ir estando en ese estado de ecuanimidad, excelencia, de jugar con lo de fuera sin apegarnos. Y eso nos lo da esta técnica. Hay otras más, claro que sí. Para mí esta es muy, muy, muy buena, sobre todo si sabes hacerla, si tienes un buen profesor y sobre todo si la aplicas de una manera disciplinada durante un largo tiempo para experimentar bien. Bueno, pues dicho esto, espero que haya quedado claro. Vamos a proceder ahora con la práctica, que va a ser muy sencilla, porque la clave de todo esto y el viaje es que es muy sencillo. Y lo complicado es entender que es muy sencillo. Porque la mente, el ego, siempre busca lo complicado para vanagloriarse, para inflarse de autoimportancia y así pensar que ha conseguido algo que es excepcional, cuando el mecanismo es lo contrario, como el mecanismo de un chupete, simple, y practicar ahí, en la simpleza. Pues dicho esto, vamos a sentarnos en una postura. Yo estoy sentado en la postura con las piernas cruzadas porque, bueno, a mí ya tengo práctica. Otros se pueden cruzar con la postura del loto, el que tenga más práctica adoptará otro tipo de posturas. Yo es la postura que uno sienta donde vaya a estar el mayor tiempo cómoda, para no tener que moverse. Yo estoy aquí ahora en el sillón para hacer este vídeo, sin embargo, normalmente lo hago en el suelo, sentado. Y en el suelo tengo la columna erguida como aquí, pero sin tenerla apoyada. Tengo las manitas encima de las rodillas y las piernas cruzaditas. Mantengo la espalda recta, sin forzar, manteniendo la postura en alineación. Cierro los ojitos y me pongo a observar la respiración, la energía. Este tipo de meditación que practico no tiene ni visualizaciones, ni caballitos, ni unicornios, ni vamos a hacer esto, nada, cero, es soltar. Soltar todo, nada de buscar nada, al contrario, solamente estar y observar. Y una vez que estamos sentados en esa postura, al cerrar los ojitos, lo que vamos a hacer es poner la atención en la respiración, en los orificios de la nariz. ¿Sí? Bien, hay otra postura que es sentado en la silla. Para personas que no pueden estar en el suelo, te sientas en una silla, pones las piernecitas paralelas, pies en el suelo, manitas encima de las rodillas, la columna recta sin estar apoyada atrás y erguido.
Erguido es sin tensión, es con la columna activa, con los hombros ligeramente hacia atrás un poquito, la barbilla paralela, sin forzar, simplemente para mantener ahí que fluya y que tú tengas una postura de no ir a dormir, sino de estar. ¿Sí? Bien, pues una vez que tenemos la postura, al poner las manitas encima de las rodillas, los ojitos cerrados, lo que vamos a hacer es simplemente hacer una respiración profunda, sintiendo cómo la energía de fuera, toda la energía que nos está bañando en todo momento y que está dentro igualmente, sin embargo, cuando ponemos la atención y la conciencia podemos presenciarlo, inhalamos y exhalamos. Y es un baile de inhalar, exhalar sin forzar. No vamos a ningún otro lado que no sean los orificios nasales. Solamente ponemos la atención ahí y mantenemos la atención en los orificios nasales. Cuando sintamos que se nos va, volvemos a poner la atención en los orificios nasales, una y otra vez. Este ejercicio es para traer y estrechar la atención a un punto determinado porque la tenemos muy dispersa. Y es como enfocarnos en un punto, entrenando en él para ir creando un hábito, una costumbre. Esta práctica es la de iniciación, es la que necesitamos integrar en nuestro hábito con tiempo, con paciencia. 5 minutos, 10, 15, un día, otro. Y cuando ya vayas sintiendo que es el siguiente paso, pues en el siguiente vídeo te explicaré cuál es lo siguiente. Es importante que te permitas estar el mayor tiempo posible, sin prisa, sin presión. Sin forzar tampoco. Simplemente el que no tengas el querer salir corriendo, ¿no? Porque además esto, cuando tú te mantienes ahí y tú practicas y te das cuenta que todo es un juego, puedes estar ahí metido en ti sin que nada ni nadie te afecte. Inhalamos, exhalamos, observando siempre los orificios nasales. Una vez que hemos ido practicando, vamos a ir notando cómo nuestra atención va fortaleciéndose el músculo y cada vez vamos a sentir como que tenemos mayor consistencia. También dependerá de días y de situaciones y de cosas que vamos levantando a través de ir poniendo la atención dentro, la conciencia. Así que te deseo que seas un buen practicante, disciplinado, para que mejore tu vida, se beneficie y
beneficies la de los demás. Mándame un like, mándame un comentario si tienes alguna duda y qué te ha parecido el vídeo. Y si te suscribes al canal, me haces un favor. Nos vemos. No es lo que pasa, sino cómo lo gestionamos. Gracias.